Muy buenas tardes, hermanos. Es una alegría estar en la casa de Dios y poder reflexionar una vez más en su palabra. ¿Cuántos podemos decir que soy hijo de Dios? ¿Cuántos podemos decir que soy perdonado, soy escogido? Él ha transformado nuestra vida, Él ha cambiado nuestro lamento, nuestra tristeza en baile, en alabanza, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de señores. Qué lindo es poder reflexionar en la palabra de Dios y una vez más vamos a estar viendo Hebreos capítulo 11. Yo quisiera que abras tu Biblia, por favor, Hebreos capítulo 11. Y lo que quería compartir con ustedes en esta tarde es la fe de un pueblo. Qué importante es la fe de un pueblo. Y vamos a estar leyendo Hebreos capítulo 11, versículo 30. Hebreos capítulo 11, versículo 30. Y la palabra del Señor dice: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlo 7 días. Su palabra dice: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Cayeron los muros, ¿pero por qué? Por la fe. ¿La fe de quién? La fe de un líder, pero la fe de un pueblo. En estos últimos domingos hemos estado viendo la palabra de Dios en todo Hebreos, pero específicamente en Hebreos capítulo 11. Y vemos en el versículo 1 que nos enseña: es pues la fe. Después en el versículo 3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Pero a partir del versículo 4 vemos esa frase que siempre se repite: por la fe. Repita conmigo: por la fe. Por la fe dice Abel. Y escuchamos lo que pasó allí. Por la fe Abel ofreció a Dios. Por la fe Enoc en el versículo 5. En el versículo 7 dice: por la fe Noé. En el versículo 8 dice: por la fe Abraham. En el versículo 11 dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril. Y ahora vemos en el versículo 12, 13, 14, 15. En el 17 dice: por la fe Abraham. Y así Isaac, y así Jacob. En el 22 dice: por la fe José. En el 23, y la semana pasada el pastor estuvo compartiendo: por la fe Moisés. Vemos el versículo 23, 24, 25, 26, 27. Pero fíjense que en el 29 hay algo diferente. Todos los versículos que vemos dice: por la fe Abraham, por la fe Moisés, por la fe José, por la fe cada una de esas personas. Pero en el versículo 29 dice: por la fe pasaron el mar rojo. No vemos allí nuevamente el nombre de Moisés. Vemos que pasó de singular a plural. Por la fe que dice pasaron, no solamente la fe de Moisés, sino la fe de un pueblo. Y en el versículo que sigue, que es el que vamos a estar reflexionando, dice: por la fe cayeron los muros de Jericó. En el versículo anterior y en este versículo no vemos un nombre, pero vemos la responsabilidad de un líder. Pero ¿qué hizo el pueblo? Pasamos de singular a plural. Y es interesante ver entonces que esos versículos, del versículo 29 al versículo 30, hay varios años de diferencia. El pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto, pero con una fe que comenzó ¿a qué? A decaer. Por no obedecer a Dios y conquistar lo que Dios ya le había prometido. Llama la atención que no se menciona ese peregrinaje de los 40 años, porque comenzó a verse incredulidad y queja. Cuando el pueblo del Señor comienza a quejarse, cuando el pueblo del Señor comienza a ser incrédulo, no podemos ver el obrar de Dios. La pregunta es: ¿qué actitud estamos teniendo?
En esos 40 años hubo un pueblo que vio los milagros de Dios, que vio que el Señor abrió el mar rojo, que vio el poder de Dios manifestado. Pero al pasar el tiempo, comenzaron ¿a qué? A quejarse. Y muchas veces tú y yo como cristianos somos así. Vimos a Dios, vimos el poder de Dios, vimos la misericordia de Dios, vimos el milagro de Dios, vimos a Dios actuar en nuestra vida. Pero por algo que no sale bien o algo que no sale como nosotros queremos, comenzamos ¿a qué? A quejarnos. Y en vez de darle alabanzas a Dios, le damos ¿qué? Quejabanzas. Y empezamos a quejarnos. Pero fíjense que había una nueva generación que estaba lista para cruzar el Jordán y poseer la tierra. Ahora, si vemos el versículo 30, que es el que estamos reflexionando, es un versículo corto que dice: por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Ahora, para entender completamente esta historia, debemos ir al libro de Josué. Yo quisiera que vayan conmigo, por favor. El libro de Josué, capítulo 6. Y vamos a estar reflexionando allí en 3 puntos. La importancia de un líder y la influencia del líder a su pueblo. Tú y yo somos líderes en nuestros hogares, en el trabajo. Pero ¿qué clase de influencia estamos dando para impactar a una generación y a un lugar específico? Si vemos Josué capítulo 6, versículo 1 dice: ahora Jericó estaba cerrada. ¿Qué dice? Bien cerrada. ¿Cómo estaba Jericó? Cerrada, bien cerrada. Entonces, para ponernos un poco en la historia, tenemos al pueblo de Israel que vio el milagro de Dios, que vio la manifestación de Dios, pero estuvo 40 años dando vueltas en el desierto. ¿Por falta de qué? De fe, por comenzar a quejarse, por tener incredulidad. Pero vemos una nueva generación, el pueblo de Israel, una nueva generación que por fe vieron que los muros de Jericó cayeron y pudieron entrar a la tierra prometida. Ahora, entonces vemos que el pueblo de Israel tuvo una fe audaz. El pueblo de Israel tuvo una fe obediente y el pueblo de Israel tuvo una fe paciente. Tú y yo debemos entender que parte de nuestra fe es ser una fe audaz, es ser una fe obediente a la palabra de Dios, a la promesa de Dios y a lo que Dios hará con nosotros, pero también una fe paciente. Y si entendemos el contexto de Israel, tenemos que pensar en la ciudad de Jericó, que dice que estaba cerrada, muy cerrada. La ciudad de Jericó era una de las ciudades más antiguas del mundo. Los muros fortificados medían aproximadamente, escuche esto, 7,5 metros de alto por 6 de ancho. Un muro medía aproximadamente 7,5 de ancho por 6 de alto. Eran bastante fuertes los muros, ¿no? Eran bastante grandes los muros. Ahora, si vemos que era una ciudad tan fuerte, con esos muros tan fuertes, esos muros, esas murallas simbolizaban ¿qué? Poder y fuerza. Ellos se sentían atrás de esos muros, se sentían seguros. Ellos se sentían que nadie iba a poder llegar a destruirlos. ¿Quién iba a hacer eso? De 7,5 metros con 6 metros no iba a pasar nada. Entonces, ellos se creían invencibles. Ahora tenemos allí al pueblo de los cananeos. Si vemos en los capítulos anteriores, los cananeos veían un Dios, pero conocían al Dios de Israel, pero pensando que era un Dios de la naturaleza, porque vieron el poder cuando dividió el río Jordán. Pero también un Dios de guerra, eso lo podemos ver en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Un Dios de guerra, porque el pueblo de Israel pudo vencer a Sehón y a Og.
pero no lo consideraban todavía un Dios de fortaleza. Esta derrota demostró que Dios era superior a todos los dioses, que Dios era el verdadero Dios, que Dios era el todopoderoso. Ahora, ¿por qué no reflexionamos en su líder? Aunque aquí no lo dice. ¿Quién era el líder en esa época? ¿Se acuerdan? Josué. Josué era un gran líder militar con una gran influencia espiritual. Es interesante, era un gran líder militar, pero también con una influencia espiritual. Ahora yo te hago una pregunta. Posiblemente eres un gran líder en tu trabajo, posiblemente eres un gran líder en tu hogar, posiblemente tienes conocimiento, eres el mejor en lo que haces, en donde trabajas. Pero ¿qué tal tu influencia espiritual? ¿Qué tal estás siendo tú no solamente como líder, sino como líder espiritual? ¿Estás siendo sal y luz? ¿Estás siendo de testimonio? ¿Estás siendo de impacto para que las otras personas que no conocen del Señor digan, yo quiero ser como Él? Josué fue un líder tan espiritual que pudo llevar al pueblo ¿a qué? A conquistar la tierra que el Señor ya le había dado. Pero me hago una pregunta. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la clave del triunfo del ministerio de Josué? La clave es la sumisión. La sumisión a Dios. ¿Qué significa sumisión? Actitud que toman los individuos que se someten a la autoridad o voluntad de otra persona sin hacer cuestionamiento. Entonces, sumisión significa sometimiento, aceptar la voluntad de otra persona. Y Josué estaba sumiso a la autoridad de Dios. Lo que Dios decía, él escuchaba, él hacía y él obedecía. Muchas veces tú y yo tenemos problemas con la autoridad. Muchas veces tú y yo no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. Y a veces en el matrimonio hay problemas, ¿o no? En el matrimonio hay problemas, a veces nos agarramos de los pelos. Por eso tengo pocos pelos. No piense eso. Pero el pastor también, así que aquí tenemos un problema. Muchas veces el problema es que no queremos estar bajo autoridad, que no queremos que nos digan las cosas, que no nos gustan que nos digan las cosas desde pequeñitos, los niños, los adolescentes, los jóvenes. Pero el secreto para que tu vida tenga éxito es estar bajo la autoridad de Dios y es estar bajo la sumisión de Dios. Si tú estás bajo la sumisión de Dios, tú puedes estar bajo autoridad de otros líderes, aunque sean líderes buenos y a veces en el trabajo que no sean tan buenos. Pero Dios es el que está contigo. Ahora, yo quisiera que vayamos rápidamente a varios versículos. ¿Qué sucede cuando Dios habla a la vida de Josué? Y yo veo 4 cosas que podemos aprender. Cuando Dios hablaba, Josué escuchaba. Cuando Dios hablaba, no solamente Josué escuchaba, sino que Josué obedecía. Cuando Dios hablaba, Josué escuchaba, Josué obedecía y Dios daba la victoria. Dios hablaba, Josué escuchaba, Josué obedecía y Dios daba la victoria. Entonces llegamos a la conclusión que todo comienza y termina con Dios. Todo comienza y termina con Dios. Y el éxito de Josué y el éxito de que esos muros cayeron con el pueblo de Israel fue porque eran sumisos a la voluntad de Dios, sumisos a la autoridad de Dios. Si vamos a Josué capítulo 1, versículo 1, dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová, ¿qué dice? Habló a Josué, hijo de Nun. Jehová habló a Josué, hijo de Nun. Ahora,
En el versículo 10, en el capítulo 1, dice, y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo. Entonces vemos desde el versículo 1 hasta el 9, ¿quién habló con Josué? Dios. Y le dijo, no temas, no te desanimes, yo estoy contigo, yo te he dado esto, yo te he dado lo otro. Pero le da un consejo importante en el versículo 8. Siempre nos enfocamos en el versículo 9. ¿Qué dice Josué 1:9? ¿Se acuerdan? A ver, ¿qué dice Josué 1:9? Mira, que te mando y que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Dios, Jehová tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. Pero a veces saltamos el versículo 8. Y el versículo 8 es interesante porque el versículo 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para que qué dice? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, ahí está la consecuencia, entonces, ¿qué dice? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí está dando la clave de la prosperidad, la sumisión al Señor. ¿Pero qué dice? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué haces? ¿Qué vas a hacer? Meditar, pero no solamente meditar, guardar lo que en él está escrito, hacer lo que en él está escrito, hacer lo que en su palabra dice. ¿Para qué dice? Entonces todo te saldrá bien. Ahora, si vamos al capítulo 2, versículo 1, dice, Josué, hijo de Nun, envió de Sittim dos espías secretamente diciéndole, andad y reconocer la tierra y a Jericó. Entonces vemos que cuando Dios hablaba, Josué escuchaba y obedecía. Una gran verdad, pero un gran problema. A veces nos cuesta escuchar. A veces estamos con tantas cosas que nos cuesta escuchar. A veces nos podemos sentar con una persona y la persona nos está hablando y nosotros estamos mirándole a los ojos, asintiendo con la cabeza, pero pensando en otra cosa. O muchas veces está hablando algo importante con nosotros, pero nosotros le queremos enseñar o le queremos decir o le queremos retrucar lo que ella nos está diciendo. Nos cuesta a veces escuchar. Y muchas veces en nuestro tiempo de intimidad, en nuestro tiempo de oración, qué lindo es poder reflexionar en la palabra, qué lindo es poder orar al Señor. Pero muchas veces no nos detenemos en nuestro tiempo con el Señor a meditar en el Señor y a escuchar lo que dice su palabra, lo que dice Él y lo que nos quiere mostrar. Entonces necesitamos aprender cómo era Josué. Dios hablaba, Josué escuchaba y Josué obedecía. Si vemos al capítulo 4, versículo 1, cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo. Si vamos al versículo 15, luego Jehová habló a Josué diciendo. Si vamos al capítulo 5, versículo 2, en aquel tiempo Jehová dijo a Josué. Y podemos seguir en el versículo 9. Y Jehová dijo a Josué, y podemos ir al versículo 13. Entonces Josué, cerca de Jericó, alzó los ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en sus manos. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o nuestros enemigos? Él respondió, no, más como el príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Entonces vemos una secuencia aquí. Dios hablaba, Josué escuchaba, obedecía, Dios daba la victoria. Todo comienza y termina con Dios. Cada evento por venir en la vida de Josué, él
escuchaba lo que Dios le decía, aprendía lo que Dios decía y obedecía. Ahora, ¿qué podemos aprender de Josué y el pueblo ante los muros de Jericó? El pueblo de Israel tuvo una fe audaz. Eso lo encontramos desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada. ¿Cuántos tenían los muros de Jericó? 7 metros y medio por 6 metros de ancho. Tremendos muros, pero estaba completamente cerrada. ¿Por qué estaba cerrada? Porque los cananeos tenían miedo. Y eso tiene que ver con la próxima predicación. Pero Rahab le cuenta a los espías que los cananeos tenían miedo de haber visto lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Ahora, ¿qué dice aquí en su palabra? Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y le explicó desde el versículo 1 hasta el versículo 5, le explicó todo lo que tenían que hacer. Ahora, entendemos aquí que hay audacia. ¿Qué significa audacia? Atrevimiento, osadía, capacidad para emprender acciones poco comunes a pesar de las dificultades o el riesgo que implica. Repito otra vez, audacia es atrevimiento, osadía, capacidad para emprender acciones poco comunes a pesar de las dificultades o el riesgo que implica. Por eso el pueblo de Israel tuvo una fe audaz. ¿Cómo está tu fe? ¿Es audaz? ¿Eres aventado? ¿Tomas atrevimiento? ¿Tomas riesgos? Fíjense que como el Éxodo empezó con una acción extraordinaria de abrir el mar, también terminó con una victoria de la fe. Porque el Éxodo terminó cuando tomaron Jericó. Ahora, yo quisiera que reflexionemos, ¿por qué audaz? Fíjense lo que le pidió el Señor, que puedan rodear la ciudad. Ahora, ¿cuántas veces dieron vuelta ante los muros de Jericó? ¿Cuántas veces? A ver, 7. ¿Cuántas veces rodearon los muros de Jericó? 7. Nos han enseñado canciones así, ¿no? Pero no fueron 7. ¿Cuántos fueron? 13. Fueron 13. Porque si leemos la palabra de Dios, dice: los primeros 6 días rodearás una vez. Entonces, el primer día hicieron lo que el Señor les pidió. El segundo día hicieron lo que el Señor les pidió. El tercer día hicieron, el cuarto, el quinto, el sexto. Pero el séptimo día lo rodearon. ¿Cuántas? 7 veces. Entonces, 6 más 7, un montón. 6 más 7, 13. Ahora, usted se pone a pensar, ¿usted rodearía ante un muro y dar vuelta y esto se va a caer? Muchas veces tenemos que tener esa fe, aunque no lo entendemos. Vimos en la palabra del Señor cómo el Señor le pidió a Noé que construyera, ¿qué? Un arca. ¿Sabía que era eso? No, porque iba a llover. Muchas veces tenemos que dar ese paso de fe. Por eso necesitamos audacia en nuestra fe. Necesitamos audacia en nuestra fe. Ahora, la fe verdadera no se limita a lo que parece razonable o realizable. Sigue adelante con la única preocupación de que si es o no el camino señalado por Dios. ¿Te puedo repetir eso, por favor? La fe verdadera no se limita a lo que parece razonable o realizable. Sigue adelante con la única preocupación de que si es o no el camino señalado por Dios.
El pueblo de Israel tuvo una fe obediente, porque a partir del versículo 6 dice: llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que estén armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado del pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y así sucesivamente. No entendían realmente lo que Dios estaba haciendo, sin embargo, obedecieron. La fe logra sus objetivos a través de la obediencia y el poder de Dios. Dios daba el triunfo a su pueblo cuando obedecían su plan maestro, no cuando obedecían sus propios intereses. Josué, vimos que en el capítulo 1 el Señor habló con Josué, en el capítulo 2 el Señor habló con Josué, en el capítulo 3, 4, 5 el Señor habló con Josué, le dio las instrucciones y dijo que iba a estar con él. ¿Qué hizo Josué? Escuchó, obedeció y compartió con el pueblo. Entonces ellos estaban seguros que la victoria iba a llegar. ¿Por quién? ¿Por Josué? ¿Porque eran buenos? ¿Porque eran inteligentes? No, por la palabra de Dios cumplida, porque Dios sigue siendo fiel. El mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de Isaac, el mismo Dios de Josué, el mismo Dios es el que tú y yo alabamos y adoramos, y estamos aquí sabiendo que Él sigue siendo fiel. Sigue siendo fiel. Ahora, el pueblo de Israel tuvo una fe paciente. Vemos que en el capítulo 6, versículo 15, dice: al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Repite, solamente ese día dieron vueltas alrededor de ella 7 veces. Entonces, cuando le pregunten cuántas vueltas dieron, ¿cuántas fueron en total? 13 vueltas. Ahora, si vamos al versículo 20, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Después de ser audaces, después de ser obedientes, fueron pacientes y vieron el poder de Dios manifestado. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, cuando tú obedeces la palabra de Dios, cuando tú confías en la palabra de Dios y cuando tú esperas en el Señor, vas a ver al poder de Dios manifestado en tu vida. Por eso el pueblo de Israel tuvo una fe paciente. Los muros no cayeron durante los primeros 6 días. Sin embargo, siguieron marchando tal como Dios la había ordenado. Aunque hayamos visto la mano de Dios actuando en nuestra vida, también debemos renovar continuamente nuestro propósito de obedecerlo incondicionalmente y completamente. La obra de Dios a la manera de Dios nos lleva al éxito que ofrece Dios. La medida del éxito no debe ser establecido por la sociedad que nos rodea, sino por la palabra de Dios. Debemos ajustar nuestra manera de pensar y seguir el punto de vista de Dios en cuanto a lo que es triunfar. Y vemos en Josué que dice que nunca se apartará de tu boca, entonces tendrás éxito. Todo el éxito, todo el triunfo comienza en cuán cerca estás tú de Dios, en cuánto tiempo pasas en meditar la palabra de Dios, en cuánto tiempo pasas en orar, en comunión y en intimidad con Dios. Entonces esto tiene que ver con la sumisión, estar en comunión con Dios y leer su palabra constantemente. Al obedecer las instrucciones divinas se produce un milagro. Josué tenía confianza en el poder de Dios, valor frente a la oposición y disposición a buscar la dirección de Dios.
Confianza en el poder de Dios. Valor ante las oposiciones y las pruebas. Y disposición a buscar la dirección de Dios. La dirección de Dios para la vida diaria la podemos encontrar en su palabra. Manteniéndonos al día nuestra comunión con Él, tendremos la sabiduría necesaria para ganar las grandes batallas de la vida. Pero cuidado, el pueblo de Israel junto a Josué, ¿qué hicieron? Tuvieron una fe audaz, tuvieron una fe obediente y tuvieron una fe paciente. Conquistaron, ganaron. Pero ¿qué pasó en el capítulo 7? ¿Qué pasa cuando desobedecemos? Cuando Josué y su pueblo siguió la estrategia de Dios, triunfaron. Pero en el capítulo 7, contra Ai, un pueblo pequeño, fracasaron a causa de dos cosas. A causa del pecado, pero a causa de la soberbia de ellos. Fueron unos espías y dijeron, es un pueblo chiquito, vayamos poco nada más, no vayamos muchos. Ya, si el Señor estuvo con nosotros aquí, mira, vayamos pocos. Cuidado. La victoria no es tuya, sigue siendo del Señor. La gloria no es tuya, la gloria sigue siendo del Señor. ¿Qué tuvo que pasar? Tuvieron que pedir perdón. Y después, en el capítulo 8, vemos que nuevamente triunfaron. ¿Cuáles son las enseñanzas prácticas de esta historia bíblica? Dios nos capacita para cumplir su propósito en tanto le seamos obedientes. El Señor cumplirá su propósito en mí. No mi propósito, no lo que yo quiero, sino lo que el Señor dice, lo que el Señor quiere, porque su plan es perfecto. La presencia y el poder de Dios nos da confianza y valor. La palabra de Dios debe ser la guía de nuestra vida. Dios es fiel a sus promesas. Dios sigue siendo fiel. A pesar de mi infidelidad, a pesar de mi incredulidad, Dios sigue siendo el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y su palabra sigue siendo fiel. Ahora, Dios no bendice donde hay pecado. Debemos decidir entre obedecer o no a Dios. Y si vamos al libro de Josué, al capítulo 24, el versículo 14 y el 15 dice, ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitéis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué estamos viendo? Que Josué era un líder de influencia y que al terminar su vida tomó una decisión y le dijo a ese pueblo que vio el poder de Dios manifestado, que vio los milagros de Dios, que vieron conquistar la tierra prometida, le dijo, tienen que escoger a quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Yo te hago una pregunta hoy. ¿A quién estás sirviendo tú? ¿Eres un hombre de fe? ¿Eres una mujer de fe? ¿Tienes una fe audaz? ¿Tienes una fe obediente? ¿Tienes una fe paciente? Yo quisiera que tomes un tiempo ahora y reflexiones en tu vida. ¿Cómo está tu fe? Vimos que en su palabra dice, por la fe cayeron los muros de Jericó. No sé qué muros puede haber.
No sé qué batallas puedes estar pasando. No sé qué situación difícil pueda estar pasando hoy en tu vida. Pero tenemos un Dios poderoso que puede hacer un milagro hoy en tu vida y en mi vida.